Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido Estamos en interminable. un nuevo especial de Fogón en Fogón que hemos titulado De la máquina de escribir Olivetti al celular Samsung. Es esta historia de 45 años de historia que nuestro amigo Oscar Trinidad nos va a pasar a relatar detalladamente. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo andás, Roberto? Tengo una primicia para contarte antes de empezar a hablar de estos temas, y es que consultando con unos viejos amigos y compañeros de Olivetti, pregunté por un tal Saban, por un tal Rafael Saban, si alguien se acordaba, porque yo tenía alguna idea de que yo lo había visto, y me dijeron, ¿cómo? Sí, señor. El señor Rafael Saban tenía un taller de máquinas de escribir, iba mucho a Olivetti a buscar repuestos. Un señor de origen judío que a las chicas que le daban los repuestos, él les llevaba trufas. Era muy atento. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, vos sabés que dos de mis compañeros se acordaban de tu tío. Qué bárbaro, se murió hace 40 años. Qué bárbaro. Qué Sí, sí, maravilla. y Qué hacía maravilla. años que estaba en el rubro. Bueno, de ahí lo que hablábamos, ¿no? Fíjate vos que la máquina de escribir, que se inventó por allá, las primeras máquinas de escribir que aparecieron al principio del siglo, 1908, por ahí, al menos Camillo Olivetti, el italiano que fundó la fábrica, el fundador de la fábrica, aparentemente por ahí, por el 908-10, largó la primera máquina de escribir. Y estamos hablando de que en los años casi 80, yo en el 79 entré en Olivetti con 18 años, la máquina de escribir era la estrella. Y yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, los chicos un poco mayores que yo, como algo que estaba muy bien visto y como que se tenía que estar preparado, era hacer un curso en las academias Pitman de dactilografía, que era escribir a máquina. No sé si te acordás. Bueno, fíjate vos que estamos hablando de 60 años ya avanzados en el siglo XX. 60 años, y todavía se escribía a máquina de escribir mecánica. Que también habían algunas máquinas de escribir ya eléctricas. Olivetti tenía algunas máquinas de escribir eléctricas que tenían un motor, y vos apenas tocabas las teclas, ya se activaban, se llamaba la Tecne 3. IBM también tenía un modelo que era una IBM de bolita, que escribía con una bolita muy rápida, y que esa era una competencia muy importante que le había sacado cierto mercado a Olivetti. Pero después Olivetti mismo lanzó la ET-121, que era una máquina electrónica de escribir, que fue la precursora del Word, porque esa máquina, que era una máquina bastante grande, que tenía teclas casi mecánicas, pero que escribía todo en una pequeña pantalla de fósforo verde, me acuerdo. Y ahí vos ibas escribiendo y ibas viendo lo que... Y después terminabas en la línea y mandabas con el enter, y te escribía todo un renglón en vez de ir letra por letra. ¿No? Un avance terrible. Pero antes de entrar en esa electrónica, contame cómo entras vos a este mundo de las máquinas de escribir y Olivetti. Lo que pasa es que yo había estudiado en la UTU electricidad electrónica, entré a estudiar. La UTU era un desastre, estábamos en plena dictadura. Yo entro a la UTU en el año 73. No, 73, sí, en el año 73. Plena dictadura, bueno, no había presupuesto para nada. Me acuerdo que hacíamos unos tableros de electricidad
que le poníamos una llave, un interruptor y un portalámpara, y le poníamos un enchufe y todo eso, y teníamos que comprar nosotros los cables y llevar la tabla para hacer un tablero, porque la UTU no tenía nada, ni herramientas teníamos. Era en la época que no te dejaban, cuando salías al recreo, más de 3 no se podían juntarse a hablar. Ya si estaba 4 o 5 venían, y siempre había algún policía en los recreos que te apartaba, ¿viste? No se podía hacer nada. Si había mucha juntada de muchachos, ya los dispersaban. Bueno, al final de eso, mi padre decide ponerme en una escuela privada, una escuela técnica que se llamaba EUSI, creo que todavía está en Uruguay, en la calle allá 8 de octubre y Propios, y ahí sí pude estudiar electrónica con los radios y televisores a válvula, todavía que se usaban en aquella época. ¿Te acordás aquellos bulbos que tenías que esperar que se calentara las lámparas para que empezaras a ver el tubo en blanco y negro que se empezaba a calentar? Había que esperar que se calentara. Bueno. ¿Pero eran las mismas válvulas de la radio? No exactamente, pero el mismo principio de válvulas que tenían un cátodo que emitía una luz tenue, que era la que calentaba las placas que desprendían los electrones, y tenía muchas grillas, ¿viste? Era la época de la electrónica analógica, que se le decía. Porque ahí todavía no se trabajaba con el sistema de bit, de binarios, ¿no? Que eso ya viene después con el transistor, empezó toda esa revolución, que ya estaba en el mundo. En Uruguay, obviamente, que en los años 70 todavía estábamos, lo más avanzado que teníamos era alguna radio transistorizada, las espicas, ¿te acordás? Aquellas que recién empezaban a salir. Y bueno, con las válvulas fue que empecé a estudiar electrónica, la radio primero, que eran 5 válvulas, el super heterodino que le decían, que era como el forte de las radios. Y después el Wells-Gardner era el forte de los televisores también, que tenía como 8 o 9 válvulas. Y bueno, con eso empecé a aprender electrónica, y así desemboco yo, o estaba estudiando todavía, en un pedido de gente que tuviera conocimiento de electrónica en Olivetti, que mandé una carta escrita a mano en una hoja de cuaderno, la arranqué, la puse en un sobre, la puse en el correo y llegó algún día. Creo que a los 4 o 5 meses me llamaron y me hicieron una entrevista, y bueno, averiguaron que sabía un poco de electrónica o que tenía idea, y ese mismo día que fui a la entrevista me dijeron, bueno, vaya para su casa y póngase una camisa con corbata y un saco y un pantalón y venga. Dice, porque acá se trabaja así.